Bueno, bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos el gran gusto de poder platicar con mi amiga, la doctora Rocío Iñiguez. Para los cuates es Chio. Yo la conozco desde hace algunos años, desde que estábamos en nutrición y luego en algunos otros hospitales. Y a mí lo que siempre me encantó de Chio era su enorme amabilidad. Siempre, siempre su amabilidad, dispuesta a ayudarnos como médicos internistas, pues la ayuda de un buen radiólogo, que te entienda, que te apoye, que te ayude a descubrir el diagnóstico en conjunto es algo muy importante. Y bueno, el objetivo de esta plática hoy con Chio es un poco que nos platique cómo es la especialidad de radiología, cuál es el panorama general, cómo pueden trabajar los radiólogos, a qué se pueden dedicar, cómo hacen diagnósticos. Muchas gracias, Chio, por estar con nosotros. Al contrario, encantada la verdad que me hayas invitado, me da mucho gusto compartir y sobre todo este pequeño camino recorrido, compartirlo con las personas que van empezando y que a lo mejor no saben a qué dedicarse, ¿no? Y cada especialidad es sumamente diferente, el estilo de vida. Entonces, muy contenta de estar con ustedes. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces platícanos, Chio, un poco acerca de ti, de dónde eres originaria y dónde estudiaste. Claro, yo soy tapatía, estudié en la Universidad de Guadalajara medicina Mm. y luego hice radiología en el Instituto Nacional de Nutrición. Después de radiología hice una subespecialidad en resonancia magnética y tengo una maestría de la UNAM en sistemas de salud, en administración de sistemas de salud. Actualmente me dedico 100% a una empresa que fundamos mi esposo y yo, que se dedica a hacer estudios de diagnóstico extrahospitalario. Quiero decir, en casa y en clínicas que no cuentan con los métodos de imagen. Básicamente es a lo que me dedico al 100%. Oye, Chio, y platícanos, ¿cómo fue que llegaste a radiología? O sea, cuando pasaste a los hospitales siendo estudiante, ¿te llamaba alguna de atención las especialidades o cómo fue que descubriste este camino? ¿Quién te influenció? Claro, debo reconocer que en mi periodo de pregrado, la verdad es que radiología no fue una de mis mejores materias. De hecho, recuerdo que fue una de las que saqué menor calificación. Probablemente porque no me llamaba en absoluto la atención, la materia. Sin embargo, en mi periodo del internado en nutrición, estábamos como internos muy en contacto con los radiólogos porque llevábamos pacientes o pedíamos estudios de diagnóstico. Y no sé si pasa en otros hospitales, pero en nutrición hay mucho contacto con el médico radiólogo, Sí. porque para poder hacer un estudio tienes que tener una justificación válida, ¿no? Es lo que nosotros consideramos. Entonces, todos los estudios diagnósticos, casi todos pasan por el médico radiólogo para su aceptación. Entonces, ese contacto con el médico radiólogo me encantó. Me encantó. La verdad es que creo que de ahí fue de donde me surgió mucho el interés y bueno, luego tuve por ahí algunos amigos, un novio, inclusive médico radiólogo, que me comentó más o menos y me introdujo en el mundo de la radiología al 100%, ¿no? ¿A qué se dedicaban y qué hacían? Entonces creo que fue por ahí mi interés. Sin duda quise hacer otras especialidades, quería ser internista Ujú. inicialmente, ajá, pero al final me decidí por la radiología porque de alguna manera también es una ciencia muy extensa, ves muchas patologías y necesitas mucha retroalimentación clínica, aunque no lo parezca, Ujú. probablemente lo comentemos después. Esa fue más o menos mi camino hacia la radiología. Oye, y cuando escogiste radiología, ¿qué perfil crees que debería de tener alguien que escoge radiología? Es alguien, ¿sabes? Yo me imagino siempre a alguien que le gusta mucho la tecnología, ¿no? Y los aparatos. Sí, ¿Eso es importante del perfil o qué en particular tienes que tener para entrar en esta área? fíjate que en mis años de experiencia he visto varios perfiles de radiólogos y todos, la verdad, excelentes. Uno sí debe ser un perfil tecnológico, sin duda. Tengo excelentes amigos que les encanta la tecnología y que por alguna razón no decidieron ser ingenieros o ingenieros biomédicos o algo así, pero que vieron en radiología el área de comunicación directa con la tecnología, que probablemente era difícil tenerla en otros campos. Esa es una sin dudarme. La otra creo que es a la gente que nos gusta mucho el contacto con otros, con los pares, ¿no? Sí. En el área clínica ven mucho contacto con los pacientes, ¿no? Pero no tienen tanta interacción con sus pares. Y nosotros el 100% del día
tenemos interacción con otros médicos especialistas, ¿no? Esa interacción que se da entre personas, quiero decir, similares, o sea, en horizontal, a mí me encantó. Poder comentar el caso, discutirlo, guiarlos en cuanto a métodos de imagen y ellos guiarnos en cuanto a clínica es muy importante. Y por último está el área del médico, que a lo mejor en el área clínica la relación médico-paciente le es más compleja. A lo mejor es un poco más introvertido, más tímido. Esta también es un área ideal. Ajá, no todos los médicos, digo, hay varios perfiles y este perfil del médico que a lo mejor no es tan abierto, no es un poco más tímido, más introvertido, también es perfecta para radiología. Y en tu caso, ¿qué fue lo que congregó este interés? Probablemente el segundo, que es el que les decía, la relación con los otros médicos, sin duda. Eso fue lo que me encantó. Cuando quería ser internista me encantaba la relación médico-paciente, les voy a ser sincera. Fue algo que probablemente en el primer o segundo mes dije, ay caray, esto será lo que yo buscaba, pero con el paso del tiempo lo encontré perfecto. Y probablemente no en todos los métodos de imagen, pero ultrasonido y, por ejemplo, los estudios de contrastados requieren mucho contacto con el paciente en el momento del estudio. Probablemente nosotros no lleguemos a una relación tan íntima como llegan en algunas otras especialidades, pero esos 30 o 40 minutos que estás con el paciente necesitas tener una empatía completa, interés por su caso y un conocimiento amplio, ¿no?, de lo que estás buscando. Entonces, sí se llega a tener una relación médico-paciente, ¿eh? Aunque pareciera que es muy poquito tiempo, sí la notas. De hecho, yo tengo pacientes ya en mi área privada, ahora que me dedico 100% a lo privado, que me buscan de forma recurrente, aunque cambien de médico clínico. O no que cambien, Qué que vean interesante. que vean diferentes especialidades, me siguen buscando para hacerle sus estudios por esta pequeña relación que formamos en poco tiempo, pero que tiene que ser muy empática, creo. Interesarte por el diagnóstico que estás buscando, preguntarle sus síntomas, ¿no? No solo leer la nota que envía el médico cuando contamos con ella, ¿no? Entonces, sin duda hay una relación médico-paciente. No crean que no la hay. Sí la existe y sí puede haber una relación de largo tiempo. Oye, Chio, esto que acabas de decir se me hace muy interesante, porque cuando ustedes ven a los pacientes su intervención, pareciera que es muy puntual, pero ¿cómo le hacen exactamente? Porque, por ejemplo, los internistas tenemos el interrogatorio, la exploración física. ¿Existe algo equivalente a exploración física al momento en el que ves estudios de imagen? O sea, ¿cómo construyes diagnósticos sin datos clínicos? Qué interesante pregunta. Y ahí aprovecho mucho para hacer mi comercial, que le digo a todos los chicos del TEC de Monterrey, que soy profesora del TEC de Monterrey, y siempre les digo que nosotros somos una especialidad y el estudio es como una interconsulta. Ustedes tienen que verla, le digo a los chicos, como una interconsulta. Entonces, nosotros requerimos datos clínicos, aunque muchas veces no la tenemos. Entonces, invito a todos los clínicos a que nos manden datos clínicos, ¿va? Ahora, como tú bien comentas, como en muchas ocasiones no los tenemos o son muy limitados, en estudios donde tenemos contacto con el paciente, como ultrasonido o estudios contrastados, donde hay contacto directo, hay que preguntarles. Les hacemos un interrogatorio, probablemente muy enfocado el interrogatorio al estudio que están solicitando, ¿sale? Pero sí les hacemos interrogatorio. Y en las áreas donde no podemos contar con interrogatorio, que es resonancia, tomografía, o que el interrogatorio lo realiza otra persona, como el técnico radiólogo, y sigue siendo limitado, contamos con signos radiológicos. Nosotros no podemos basarnos mucho en síntomas, ni en signos clínicos, pero sí, sin duda, en signos radiológicos. Entonces, al revisar un estudio diagnóstico, nosotros vamos cachando estos signos radiológicos que son como perlas, que al ir juntando la 1, la 2, la 3 y la 4, en conjunto ya tenemos un diagnóstico, aún a pesar de no contar con datos clínicos o tener demasiados pocos datos clínicos. Y estos signos radiológicos los vamos integrando y nos guían hacia un diagnóstico o a posibles diagnósticos, ¿no? Realmente en radiología ser tan certeros es complicado.
justo por lo que tú comentas, no contamos con una información demasiado limitada, pero lo que sí creo es que el radiólogo guía al médico a las posibilidades más posibles, ¿no? Entonces es válido dar una, dos o más posibilidades. Y sí, lo hacemos a través de estos signos radiológicos, ¿no? Que tenemos que ser muy, muy acuciosos al momento de revisar cada estudio radiológico, muy, muy acuciosos. Probablemente, tan solo por el tipo de estudio, nosotros más o menos tenemos ya un contexto de lo que tenemos que contestar y de los signos radiológicos que tenemos que buscar. Y así es como vamos de forma sistemática revisando el estudio, va adquiriendo los signos radiológicos y al final del estudio integrando todos esos signos radiológicos para dar una interpretación, un diagnóstico más certero y posibles diagnósticos diferenciales. Algo así. Está muy interesante. Es básicamente como se integra un diagnóstico clínico también, ¿no? O sea, buscamos datos compatibles pues en el interrogatorio, en los paraclínicos. Eso está muy interesante. Y entonces, basado un poco en esto, en que esto es en lo que se sustenta su especialidad, ¿cuáles son las cualidades que se desarrollan durante la residencia? El ser muy detallista, el mantener una mente abierta, ¿y qué papel juega la experiencia? La experiencia, es decir, que mientras más estudios veas, más robusta es tu posibilidad diagnóstica. Claro, mira, la verdad es que durante uno de mis maestros que quiero mucho, que es el doctor Higuera en nutrición, que es neuroradiólogo excelente del instituto, decía que hay dos cosas que nos distinguen como radiólogos. Y una de ellas, un punto importante, es que nosotros desarrollamos bueno, nuestra agudeza visual puede no ser muy buena, pero nuestra capacidad para distinguir la escala de grises es amplia. Como comprenderán, nosotros todo el tiempo nos la pasamos viendo grises, diferentes tonos de grises. Entonces, nuestro ojo durante la residencia se acostumbra a ver diferentes escalas y distinguimos muchos más grises, tonos de grises que cualquier clínico, ¿no? Aún inclusive de especialidades que ven mucha imagen, como ortopedia, por ejemplo, así. Sin duda, la cantidad de imágenes que nosotros vemos es mucho más amplia. Esa es una. Entonces, no sé cómo llamarle, pero la diferenciación de grises. La otra, desarrollamos una visión muy visoespacial en tres planos. ¿A qué me refiero? Volumétrica. Nosotros podemos ver una lesión en una imagen y traducirla como se vería en otro contexto, no más que contexto, perdón, en otro... ¿Dimensión? Exactamente, en otro ángulo, ajá. Y es cuando empezamos a decidir, hazle esto, hazle otro, la voy a ver mejor así, excelente. Entonces, esas dos son cosas como técnicas, ¿no? Que desarrollamos a lo largo. Entonces, esa visión de grises, esa escala tridimensional, tridimensional, que podemos imaginarnos una lesión y que podemos traducir qué método de imagen sería el mejor para diagnosticarlo. Y el tercero probablemente sí sea mucho, un poquito, y yo creo que muy similar a otras especialidades como pediatría, medicina interna, ser muy acuciosos, el análisis. Nosotros, desde que vemos la primera imagen, vamos haciendo análisis de los hallazgos que vamos interpretando. No quiere decir que esto sea algo, no es una receta, es lo que les decía siempre les digo a los residentes radiólogos. No se trata de una receta, se trata de ir buscando pistas pequeñas que cuando juntas 3, 4, 5 te llevan a un diagnóstico principal. Entonces, el análisis es muy importante también para radiología, igual que en cualquier imagen, en cualquier otra, especialidad. Y por último, contestando a la última pregunta que nos dijiste, la experiencia lo es todo. La experiencia, como mucho, el kilometraje, como decimos algunos de nosotros que ya tenemos algunos añitos de kilometraje, es muy importante. Probablemente radiología, y yo creo que muchas, sea de las especiales que sí necesitan ese acompañamiento, porque tú puedes leer un libro y hay excelentes libros, journals, revistas, etcétera, con imágenes muy bonitas, pero en la vida real el paciente no todos se ven como la imagen del libro, ¿no? Uh-huh. No todos son pacientes del libro, igual uh-huh. pasa con las imágenes. Entonces tú tienes que ir interpretando cada una de las imágenes
Y en este campo de interpretación te ayuda mucho la opinión de alguien que ya pasó o que ya visualizó 100 estudios con la misma patología, ¿no? Y que Claro. aunque no tiene la imagen típica, por muchos signos radiológicos, como les comentaba, sin duda puede ser su diagnóstico principal. Entonces, la experiencia cuenta muchísimo. Entonces, a largo plazo, como en medicina, también es una excelente especialidad. Digo, hay radiólogos, la mayoría de los radiólogos, la verdad es que gente muy experimentada sigue trabajando aún a los 70 años. Digo, hay Ujú. gente que le gustaría o gente que no, pero sigue siendo una especialidad que se puede desarrollar con un, ya con varios, al contrario, el kilometraje, perdón, te ayuda mucho a discernir los diagnósticos, bastante. Entonces, sí, la experiencia y el acompañamiento de un mentor o de un buen maestro es trascendental. Oye, qué bonito. Suena casi a que la radiología es arte, ¿no? De verdad que sí. Te voy a ser sincera, que yo creo que también para los artistas puede ser una buena opción. A la gente que tiene un poquito de, digo, todos los médicos creo que tenemos hemisferio izquierdo, tenemos que tenerlo porque es análisis, ¿no? Vas haciendo análisis para poder llegar a un diagnóstico. Pero el derecho, que es el artístico, también lo tienes que ver en radiología. Al momento que estás haciendo un ultrasonido, un estudio, las imágenes, además de ser diagnósticas, tienen que ser bonitas Ujú. y te esfuerzas porque más que bonitas, más bien la imagen hable por sí sola. Diga casi de lo que se está tratando la patología o de la enfermedad que tiene el paciente. Entonces, a la manera de arte, como tú lo acabas de comentar, me encantó porque sí tiene mucho que ver la parte artística en este punto de la especialidad, de nuestra especialidad, ¿no? Qué Sin, bonito. sin duda. Oye, Chio, y para los que estén interesados en esta área, ¿qué buenas plazas hay para hacer radiología? ¿O cómo tú acabaste en nutrición? Porque fíjate que estaba entrevistando a alguien hace algunas semanas y justo comentó eso, que en nutrición el lado malo era que no tenían ginecología ni pediatría, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo es, qué plazas hay o qué opciones hay para los que están interesados en esta bonita área? Claro, la verdad es que yo creo que aquí tienes que tener muy claro qué es lo que te gusta, ¿no? Y cada sede tiene sus ventajas y sus desventajas, o es fuerte en un área y en otra. Sí es cierto que en nutrición ves muy poquita pediatría, bueno, nula pediatría y poca ginecología, pero ahí interviene mucho el interés post salir de la especialidad, ¿no? Ujú. Creo que cualquier sede te da las bases de tu especialidad y tú vas complementando a lo largo de los años en los diferentes centros o en los diferentes lugares donde trabajes. Sí creo que si a alguien le gusta mucho la ginecología, probablemente sea mejor elegir otra sede para radiología donde vean más ginecología. Y eso sí se puede ir, es muy fácil discernirlo por el tipo de hospital a donde quieras ir. Ujú. Un hospital general es excelente también para hacer radiología. Nutrición está muy enfocado en medicina interna, pero las bases que te da de medicina interna te ayudan a hacer excelentes diagnósticos cuando pasas a otros centros de diagnóstico, ya sea un gabinete fijo o a un hospital donde sí manejen ginecología. Y probablemente esa fue la parte donde yo lo puedo mencionar porque lo viví. Después de salir de radiología en nutrición, y de hacer la especialidad en Médica Sur, trabajé 9 años en el Hospital ABC en Santa Fe, que es un hospital dedicado a ginecología, obstetricia, pediatría y neuro. Neuro probablemente no estaba tan perdida, pero en las otras dos áreas no tenía mucha experiencia, pero la fui adquiriendo con el paso del tiempo, sin duda. Entonces, las bases que me dio nutrición me ayudaron mucho a estudiar, a seguir aprendiendo en las áreas que no eran mi fortaleza, que eran pediatría y ginecología. Entonces, sí cuenta la sede, pero todas las sedes tengan en cuenta que tienen ventajas y desventajas. Entonces, sí elijan la sede dependiendo de las características que ustedes, lo que les guste más, ¿no? Pero no se queden con la idea de que van a tener deficiencias al salir, y yo creo que a ti te ha pasado. Cuando terminamos la especialidad es cuando viene la parte más importante y la parte Ujú. de enfrentarte a los diagnósticos principales tú solito y a ponerte a estudiar y a revisar casos y a comentarlos con tus partners, con tus Y compañeros, expandirte, etc. ¿no?
Expandirte, sí, esa palabra tiene toda la razón, a expandirte. A las áreas que a lo mejor, por alguna razón, durante la residencia no fueron las más, no tuviste mayor oportunidad de revisar, pero que con el paso de los años estás obligado. Entonces, tú mismo vas poniendo la pauta, más que tú mismo, tus mismos pacientes, ¿no? Así O es. los médicos que están contigo, los médicos que te refieren te van dando la pauta de qué necesitas, qué fortalezas necesitas tener y en qué te debes enfocar. Chío, platícanos un poco de cómo es la especialidad, por supuesto tú solo puedes hablar de tu experiencia individual, ¿no? Pero ¿cómo fue y cómo es la residencia de radiología comparado con las otras que tú has visto en los hospitales? Claro, bueno, en general, creo que los puntos importantes es que es menos jerárquica, o sea, no, la verdad, también depende del hospital, pero en general, como que no hay jerarquías tan marcadas, al menos en los hospitales en los que yo he estado. Sí hay compañerismo, sí se necesita mucho compañerismo como en otras. No tenemos una carga de trabajo mental y física tan importante como otras especialidades. Sí considero, por ejemplo, que especialidades como medicina interna o urgencias tienen una carga no solo física, sino que emocional, porque el paciente, la vida del paciente depende de ti, ¿no? Y en radiología, digo, tenemos me considero pues que somos un punto muy importante para la toma de decisiones, para que al paciente le vaya bien en su manejo hospitalario o extrahospitalario, pero no tenemos la carga de si el paciente se pone mal, tenemos que estar ahí, etcétera. Entonces, para caracteres un poco más tranquilos también es ideal. Lo digo porque yo misma soy muy aprensiva, entonces sí, no, iba creo a llorar junto con mis pacientes, entonces decidí algo que me diera oportunidad de hacer un buen diagnóstico, pero de apoyar al paciente, pero de una manera más tranquila, en un ambiente no de tanto estrés. Entonces sí, eso puede ser, como les decía, gente un poco más introvertida, ¿sí? O no introvertida, yo no soy introvertida, pero el estrés, no manejo bien el estrés, también es una buena posibilidad. Generalmente los radiólogos maestros son excelentes y es gente muy dedicada a su trabajo y ya con muchos años de experiencia. Aquí cuenta mucho la experiencia, como comentábamos. Entonces, el acercarte mucho a tus compañeros de mayor jerarquía o a tus maestros es muy importante para hacer buenos diagnósticos. Ujú. Sí, claro. Oye, y ahora de aquí, fíjate que ahorita formulé otra idea que es, nosotros, por ejemplo, en medicina interna, cuando estamos haciendo las entregas de guardia o cuando al mismo día nos vamos de posguardia, pero al día siguiente vemos al mismo paciente, tenemos este gran aprendizaje que es la retroalimentación, ¿no? Decir, yo vi a ese paciente y regresó hoy a urgencias con otra cosa, o el paciente que le dejaste ajustado hacia el potasio, fíjate que pasó esto, y creo que por lo menos en mi área, la retroalimentación es algo que te hace aprender muchísimo a la buena y a la mala, ¿no? ¿Cómo es la retroalimentación de un radiólogo? Porque, por ejemplo, en una guardia tú lees una tomografía y dices, no tiene apendicitis, y luego al día siguiente resulta que sí tenía cuando llegó el adscrito. ¿Cómo es? ¿Ustedes tienen algo así, como estas Sí, retroalimentaciones continuas y qué papel forma en tu entrenamiento? claro, no, muy importante. Así como ustedes tienen la entrega de guardia, nosotros también tenemos una entrega de guardia. Entonces, los radiólogos que estuvieron de guardia ese día comentan los casos que tuvieron con los siguientes radiólogos. Y generalmente sí revisamos al siguiente día, pero ya no tanto con los radiólogos, sino directamente con los médicos qué fue lo que pasó con el paciente. Mm. Sí debo reconocer que mi especialidad probablemente hay médicos radiólogos que se queden un poquito cortos y que no hagamos esta retroalimentación. Pero en los hospitales donde yo me formé al menos, sí nos fomentan hacer un buen diagnóstico y sin duda regresar nuevamente con el paciente o con el médico, que es lo más común, para saber si fue correcto, fue incorrecto o qué sucedió con el paciente. Entonces, sin duda, la retroalimentación es muy importante. En el área ya privada probablemente sea mucho más valiosa todavía. Entonces, generalmente en el área privada tenemos mucha retroalimentación de nuestros propios médicos. Y aquí aprovecho otra vez para comentar que somos una interconsulta. Así como ustedes interconsultan a cualquier otra especialidad, nosotros somos una interconsulta, requerimos clínica y
requerimos esa retroalimentación. Te voy a ser sincera que a mí me han dicho, ¿sabes qué? Por fortuna me ha pasado en pocas ocasiones, Rocío, no, lo que tú me dijiste tal vez no fue lo más certero porque hice esto, ¿no? Por fortuna, digo, me ha pasado, todo mundo vamos a pasar por eso porque nos equivocamos, pero la retroalimentación es súper importante. Entonces sí la realizamos, sin duda la realizamos y la tenemos que fomentar en los médicos radiólogos más pequeños. Y una vez que acabas radiología, ¿es común hacer subespecialidad? ¿Qué crees que es lo que... Hay muchos radiólogos que se quedan como radiólogos generales? Sí, en provincia es más común estar como radiólogos generales. Muchos de los médicos de provincia son excelentes radiólogos y los hospitales de provincia, la gran mayoría, sí son hospitales generales, entonces manejan toda la gama de estudios radiológicos y de pacientes, ¿no? Desde el paciente de semanas de nacido por un embarazo hasta pacientes ya de la tercera edad. En la Ciudad de México o en ciudades grandes como Guadalajara y Monterrey sí existen las subespecialidades. La verdad es que la tendencia es también a realizar subespecialidades. El problema es que no hay muchos centros en mi experiencia. Yo motivaría a todos los radiólogos a realizar algunas, sin duda. Como radiólogo general, la verdad es que te va muy bien, pero como radiólogo especialista creo que tiene su más cabida en algunos centros de diagnóstico o en hospitales. Ajá, entonces te da un plus muy importante al momento de buscar un lugar ya para trabajar. Y las ciudades grandes son las que cuentan con ellos. En el caso de radiología, las subespecialidades en México es por método de imagen, la gran mayoría, tomografía, resonancia, etcétera. Y existen algunas ya más específicas por aparato, como neurología, principalmente, ¿no? Y pediatría. Pediatría es otra de las subespecialidades. Yo sí los motivaría a hacerlo, a la gran mayoría de los radiólogos, si es que se pudiera. Pero en provincia es muy común no tenerlas y les va súper bien. ¿Y tú cómo describirías el día al día de un radiólogo? Que una vez ya que salieron y empiezan a trabajar, ¿en dónde trabajan y cómo es su rutina de trabajo? Claro, qué interesante. Fíjate que mucha gente eso es lo que no, hasta que está rotando con nosotros, entiende más o menos el modelo. Generalmente empezamos muy temprano, a las 7 u 8 de la mañana en la mayoría de los hospitales y gabinetes, y desde el primer minuto pues ya tienes pacientes por interpretar, ¿no? Sí es cierto que es un poco sedentario, estamos muchas horas durante la computadora, o sea, si son 8 horas de trabajo, que es el turno normal, al menos sí estamos unas 6 horas ¡Guau! sentados, ¿no? Porque si te levantas un poquito a ver un caso o así, pero sí es sentado, pero es muy dinámico sí, porque vemos estudios diferentes. Dependiendo de la especialidad, si eres un radiólogo general, es un poquito más dinámico porque vas de una placa a un ultrasonido, a una tomografía, etcétera. Si estás especializado en una sola área, si pasas más tiempo en esa área. Si eres médico de ultrasonido, te la pasas corriendo. Ahí te sientas mientras haces el ultrasonido, pero estás pasando pacientes, etcétera. Si estás en resonancia, si estás todo el tiempo sentado haciendo el análisis del caso. Una ventaja es, como les decía, esto de que no tenemos un horario. Eso es una gran ventaja para las mujeres, por ejemplo. Tenemos un horario. Pocos de los médicos manejamos urgencias, con excepción de los médicos intervencionistas. Probablemente sea también muy interesante después hacer una entrevista con una radióloga intervencionista, porque sí, su estilo de vida es un poco diferente al nuestro. En general, nosotros tenemos un horario, cubrimos ese horario viendo estudios de diagnóstico. Podemos hacer breaks, casi siempre los que queramos, esperemos no muchos, durante el día para poder tomar un café, ir a desayunar, etcétera, ¿no? Y durante el día tenemos mucho contacto telefónico o, dependiendo si es una institución como nutrición en físico, con los médicos tratantes. Ajá. Entonces, puedo decir en resumen que es tranquila, generalmente es por horarios, la gran mayoría, hay mucha oportunidad, al menos en radiología, de revisar un caso y tener oportunidad de revisar la literatura, que es algo que probablemente ustedes no tienen. Tienes al paciente ahí y tienes que comentarle cuál es el diagnóstico, ¿no? La gran mayoría sí tenemos unos minutos para poder hacer un análisis del caso.
digo, muchos médicos quieren que en el momento seamos tan contundentes y intentamos serlo, pero cuando no se puede, sí, en la gran mayoría nos da oportunidad de hacer el análisis, ¿no? Revisar revistas, etcétera. Y en el área privada ya no institucional, a lo mejor si estás un poquito más móvil, ajá, porque los horarios pues tú los vas agendando con tus pacientes, pero tienes la capacidad de tú definir tus horarios también, muy similar a lo que hacen ustedes los clínicos. Ajá. Y también, con excepción de radiología intervencionista, que es apasionante y es buenísima, el resto de los radiólogos podemos determinar los horarios en los que vemos a nuestros pacientes. Ya. Entonces, en general, creo que es tranquila. Ujú. Oye, y para hacer radiología para ser radiólogo necesitas trabajar siempre dentro de un hospital o qué oportunidades, porque bueno, cuando nosotros los clínicos, por ejemplo, decimos, pues yo me puedo mover de ciudad, a lo mejor va a haber más o menos recursos o más o menos interconsultantes, pero tengo la sensación de que a veces siendo radiólogo tienes que trabajar dentro de una institución o para una institución, mientras que a lo mejor los clínicos podemos ser un poco más independientes. Como qué oportunidades hay ahí. Sí, tienes toda la razón. Realmente el 80% probablemente los radiólogos trabajamos en instituciones, exactamente, ya sean instituciones públicas o instituciones privadas. En la gran mayoría hay 3 turnos, entonces tú puedes elegir si es turno matutino, vespertino o nocturno, que son las guardias. Muchos radiólogos trabajan por guardia. Generalmente los turnos empiezan como de 7 a 2 o 3 de la tarde. En muchas instituciones privadas, por ejemplo, en gabinetes, son más pequeños, los horarios son de 6 horas. Uh-huh. Ajá, pasa mucho esto en provincia, que los horarios son un poco más pequeños. Esa es un poco de desventaja. La gran ventaja es que muchos de los radiólogos también pueden tener la oportunidad de emprender y empezar sus negocios propios, sus gabinetes pequeños. Muchos empiezan con gabinetes pequeños y se van haciendo de equipo a lo largo del tiempo y llegan a ser el gabinete radiológico más importante de la zona o de la ciudad. Entonces, creo que radiología sí da mucha oportunidad de hacer las dos cosas. Si te gusta a ti más tener un estilo de vida más seguro, más estable y con un ambiente hospitalario, están las instituciones públicas o privadas. Y si quieres ser un poquito más del modelo emprendedor, de poner tu propio gabinete y empezar a hacer estudios radiológicos, también es muy válido y también se puede, sin duda. Entonces, probablemente radiología sí sea una de las especialidades que sí te permita tener más esa visión de emprender, Uh-huh. que otras especialidades que son un poquito más demandantes. Oye, y en tu caso, que nos platicaste al principio que trabajaste en un hospital privado 9 años, ¿cómo fue que brincaste a emprender tu propio negocio? ¿Y de dónde salió esta inquietud o por qué lo decidiste hacer? Sí, claro. Fíjate que tenía varios compañeros geriatras que me preguntaban si había forma de ir a sus domicilios de sus pacientes para realizarles algún estudio. Inicié con el área de ultrasonido y así fue como comenzamos hace algunos años. Ajá, entonces después vi que la demanda era mayor, más bien la demanda de pacientes que estaban en casa y que era muy difícil sacarlos al medio hospitalario o inclusive un gabinete, era mayor, entonces empezó a hacerlo con mayor recurrencia, hasta que me vi en la necesidad, la verdad, de tener que dejar con el dolor de mi corazón el área institucional, para poder dedicarme 100% a mi empresa. Ahora, afortunadamente, mi esposo me apoyó muchísimo. Ajá, y, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues hubo un incremento muy importante de pacientes que requerían estudios domiciliarios. Claro. No tanto porque no pudieran salir, sino porque tenían miedo, ¿no? O porque tenían factores de riesgo para acudir a los hospitales. Ahorita todavía seguimos con el problema de la pandemia, entonces, aunque nosotros ya teníamos años trabajando con los estudios en casa y extrahospitalarios, creo que este fue el modelo, el escenario, perdón, perfecto, que vino a romper que los estudios solo se tienen que hacer en ambientes hospitalarios o gabinetes, también se pueden hacer en casa. Uh-huh. Y muchos pacientes se benefician de tener esos recursos. Entonces, fue básicamente de la necesidad que vi a mi alrededor, de donde detonó la idea y donde ahorita afortunadamente hemos apoyado a mucha gente
en hacer buenos diagnósticos y que no tenga que salir de su casa, ¿no? Sobre todo a pacientes COVID. Hemos visto muchos pacientes en casa y que por fortuna les ha ido muy bien y que están en casa sin tener que ir a hospitales o sin tener que... Claro que pacientes que pueden tener atención domiciliaria, ¿no? Ujú. Que están en condiciones y que sus médicos le dan estas indicaciones de atenderse en casa. Ya, entiendo. Oye, pero también es una responsabilidad enorme, ¿no? El estar haciendo estos estudios ambulatorios. Sí, la verdad es que sí, te voy a ser sincera, sí, sí nos hemos enfrentado a muchas cosas, inclusive a robos, No te me voy a ser digas. sincera. Ujú. Es un riesgo, así como las personas se arriesgan a que inviten a alguien a su casa, nosotros también, pero lo hacemos con todo el gusto, con toda la emoción de poder ayudar. El 90% de nuestros pacientes son pacientes mayores de 80 años. Wow. Entonces, ajá, se imaginarán que la mayoría de estos pacientes es muy difícil y probablemente hasta más costoso sacarlos a un medio extrahospitalario. Entonces, la mayoría de la gente busca estos estudios por esa razón. Y yo la verdad es que me siento muy satisfecha de que podemos hacer buenos diagnósticos. Los pacientes están en casa, los movilizamos lo menos posible y ayudamos a sus médicos dentro de lo posible, que son los estudios domiciliarios, Ujú. a llegar a un buen diagnóstico sin tener que trasladarlos, ¿no? O el riesgo a un ámbito hospitalario. Pero sí es un riesgo, sin duda. Pero está muy interesante, ¿eh? Y sí, definitivamente algo que era, encontraste algo que era muy necesario de hacer también, ¿no? Oye, y Sí. cambiando un poco de tema, ¿cómo es la investigación en radiología? Porque, por ejemplo, nosotros, o sea, fuera de poder hacer cohortes o reportes de casos o algo así, ¿cómo nace o de dónde nace la investigación que sea innovadora, que proponga, que revolucione y cómo un médico radiólogo se involucra? ¿Existe este perfil de Sí, claro. investigador en radiología? Sin duda que existe, nena. Probablemente, no, hay excelentes investigadores radiólogos. Probablemente ahorita, de lo que puedo recordar, de los maestros principales, son, por ejemplo, en tromboembolia pulmonar. Si recordarán, tromboembolia pulmonar es una patología donde el principal método diagnóstico o el gol estándar es la angiotomografía. Ajá. Antes de la angiotomografía, se utilizaban otros métodos. Se utiliza el dímero D, que son laboratoriales, y se utilizaba la gammagrafía. Pero con estudios 100% basados en estudios radiológicos y dirigidos por radiólogos, se demostró que la angiotomografía tenía la mejor sensibilidad y especificidad para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. El grupo que lo determinó, bueno, los estudios se llaman PIOPET. Hablo mucho del PIOPET porque es probablemente el ejemplo más importante para hablar de cómo un estudio manejado por radiólogos impacta tanto en la toma de decisiones. Algo más reciente, por ejemplo, que puedo comentar son, por ejemplo, los estudios de estadiaje para carcinoma de colon. Ajá. De aproximadamente 2 a 3 años para acá, ya es bien conocido, o tal vez un poquito más, que la resonancia magnética es un método ideal, muy altamente específico y sensible para hacer el diagnóstico y el estadiaje de pacientes con cáncer de colon. Mm. Y eso hace algunos años no lo conocíamos. Todos los estudios fueron seguidos por médicos radiólogos y médicos radiólogos mujeres. Mm. Entonces, como la investigación en radiología se hace, hay gente muy dedicada a la radiología y bueno, otra, por ejemplo, el, el TIRATS, por ejemplo, el BIRATS, por ejemplo, el BIRATS, por ejemplo, que se utiliza para cáncer de mama y que es muy utilizado tanto por clínicos como por radiólogos para los estadiajes y para hacer el diagnóstico, perdón, es un desarrollo totalmente también de radiólogos en coordinación con médicos clínicos. Entonces, sí existe el área de investigación en radiología sin duda y es un área apasionante. Oye, Está hasta el te área de emocionaste radiología ahorita que clínica. empezaste a hablar de eso. Sí, no, es impresionante, sí. Y por un lado, probablemente sea la utilidad de estos estudios en alguna patología. Y de la otra que no puedo hablar mucho porque no soy experta es del área física, los ingenieros biomédicos. Es impresionante la capacidad de estudios radiológicos de investigación que se hacen todos los días
para nuevos métodos de imagen, nuevos contrastes, por ejemplo, en resonancia magnética, nuevos contrastes en PET. La gran mayoría de ellos, algunos participan radiólogos y físicos. Entonces, el área de investigación en radiología es amplia y para la persona que le guste dedicarse, sin duda. En México tenemos excelentes investigadores. Probablemente no tenemos los recursos todavía como los tienen en Estados Unidos, pero sí tenemos muchos estudios que se hacen en nutrición, que se hacen en cardiología, que se hacen en centro médico, por ejemplo, en relación a un método de imagen. Entonces, si les gusta la investigación, también es un área que pueden explotarla sin duda, sin duda. Oye, Chio, pues muchas gracias de verdad. Creo que esta plática ha estado bastante emocionante. Ya hasta estoy considerando por qué no fui radióloga. Ay, no, se lo perdieron. Si alguien creía que el área oscura de la radiología era de la medicina era cirugía, no, es radiología. Pero es un área súper bonita, apasionante. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo tengo ya un kilometraje ya de varios añitos, pero sin duda volvería a hacer radiología. Como último punto, probablemente no es para generar envidias, pero cada año en Estados Unidos se hace una como evaluación de qué tan felices son los médicos en sus especialidades, ¿no? Dependiendo, no recuerdo exactamente cómo se llama la encuesta, pero sí se realizan. Y los radiólogos siguen siendo de los 3 primeros lugares. O sea, es gente que la gran mayoría volvería a hacer radiología si volviera a escoger especialidad. Y yo soy una de ellas. ¿Qué les puedo decir? Me encanta mi especialidad, me encanta convivir con los clínicos y me encanta el contacto con los pacientes, aunque sea solo por 30 o 1 hora. Me siento comprometida, aunque solo vea a ese paciente por 1 hora para ayudarle a recuperar su salud. Pero ahora con lo que haces, tienes más contacto con pacientes, ¿no? Sin duda he tenido mucho más contacto con los pacientes, claro. Sí. Oye, Chio, pues muchas gracias por la plática. Si les quisieras dar un último consejo, aparte del que ya nos diste ahorita, a todos los que están considerando esta área, un poco a todos los doctores que nos están viendo. Claro, con todo, pues la verdad es que es apasionante también la radiología, como todas las especialidades. Sí, el perfil, mi recomendación sería que conocieran un área de radiología. Yo estoy en la mejor disposición si ustedes quisieran platicar o en algún momento o acercarse con su radiólogo de confianza, ¿no? Casi muchos médicos tenemos o cuentan con su radiólogo de confianza. Entonces, acérquense con él y pregúntenle. Probablemente no sea un área fácil, pero yo creo que en este momento ninguna lo es. Uh-huh. En medicina ni fuera de la medicina, chicos. O sea, todas las áreas son complicadas, ¿no? Yo creo que te tiene que apasionar lo que haces. Suena trillado, pero te tiene que apasionar, porque así vas a estar comiendo, cenando y hasta soñando con esa especialidad probablemente. Y sí determina mucho tu futuro. Entonces yo los invito a que conozcan un área de radiología si ustedes están optando por esta especialidad. Y ánimo, sí tenemos contacto con los pacientes, no somos tan amargados como piensan la mayoría. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Qué bueno, muchas gracias, Chio, gracias nuevamente. Que estés muy bien. Bye. Hasta luego, gracias.